Cambió para bien, que podemos gozar de el fresco. Para unos es frío, para otros es un clima agradable, pero qué bueno que podemos gozar estos tiempos, no solamente de un buen clima, sino también los tiempos donde podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Le digo con gozo y con júbilo que el día de hoy tuvimos el inicio de las conferencias que estamos y vamos a impartir. Hoy empezamos con el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Ciudad Mante. Son un promedio de 240 personas sindicalizadas. Ahí es donde trabaja el hermano Raúl Mercado. Y hoy tuvimos nuestra primera serie de conferencias. Mañana continuamos y así la próxima semana, y van a ser 5 semanas de conferencias. Y la verdad que me dio gusto, porque primero yo iba bien nervioso. No es lo mismo predicar aquí delante de ustedes, que nos conocemos, que podemos usar un lenguaje de gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga, vamos a la escritura. Y donde allá son gente que no conoce de Dios, aunque hay uno que otro cristiano, pero tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos en el lenguaje que usamos. Y bueno, yo iba nervioso, pero el Señor ahí se manifestó de una manera preciosa, donde se pudo fluir con el tema. Y luego por el mediodía y terminar en la tarde, seguimos con otro grupo de personas de ahí del mismo sindicato. Y luego ya en la tarde de 4 a 6 estuvimos en otro auditorio con personas que son de confianza y trabajadores de la presidencia, del DIF, de la COMAP. Y bueno, Dios ahí tocando corazones. Y creemos que los cielos se han abierto sobre Ciudad Mante. Amén. En nuestro viaje a Juchitán, que fuimos hace algunos días atrás, y fuimos y regresamos con bien, Dios nos mostró muchas cosas. Muchas de ellas no pudimos platicarlas el domingo, algunas se vieron en los videos y en las fotos que estuvimos subiendo en las redes sociales. Pero en medio de todo eso podemos constatar y podemos testificar que Dios fue bueno con nosotros. En todo tiempo y en todo momento yo pude ver que el plan de Dios fue perfecto siempre. Desde que se inició la logística y el deseo de nuestro corazón de bendecir aquella ciudad, y que nunca dejamos de voltear nuestros ojos hacia otra ciudad, sino que nos mantuvimos en esa ciudad afectada gravemente por el sismo o por los sismos. Dios abrió los cielos sobre nosotros y pudimos ir en paz y pudimos regresar en paz. Y en todo tiempo vimos la mano de Dios, cielos abiertos sobre nosotros. Recuerdo que algunos de ustedes me enviaban por mensaje y me mandaban videos que circulaban en las redes sociales, donde había pleitos, conflictos con otras personas que llevaban ayuda humanitaria, y que las autoridades les incautaban lo que llevaban, los víveres, y los repartían ellos. Y bueno, era un pleito, y la gente me decía: pastor, ¿va a ir? Gente de otra ciudad, de otros estados, amigos, me decían: oye, mucho cuidado, ¿ya viste este video? Ya los he visto todos, le digo. Ya hasta los veo y ni siquiera quiero verlos. Pero ahí vimos la mano de Dios. Desde que salimos de Tampico, que fue el punto de partida, la Policía Federal y la Policía Estatal de cada estado de los que cruzamos, que fue el de Veracruz y luego el de Oaxaca, siempre fueron custodiándonos en todo tiempo. Sí hubo temor al principio, pero después de ver la mano de Dios allí, las cosas cambiaron. Y yo quiero compartirte hoy acerca de aquello que tiene que ver con los cielos abiertos, porque es importante que como hijos de Dios podamos discernir el ambiente espiritual en el que vivimos, y en ese ambiente espiritual poder ver los cielos abiertos. Porque si solamente vemos con ojos naturales lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea, difícilmente quizás podremos ver a Dios operar o moverse en nuestra vida. Hoy quiero hablarte acerca del significado que tiene que ver acerca de los cielos abiertos. ¿Qué es lo que representa cuando los cielos se abren sobre nosotros? Cuando los cielos permanecen abiertos sobre la vida de un hijo o de una hija de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento. Y si tú eres una persona nueva que está aquí hoy por primera vez, o tienes poco tiempo
de asistir a esta congregación, que podamos entender todos, los que tienen poco tiempo y los que tienen años ya, poder entender lo que significa en lo espiritual vivir con cielos abiertos en nuestra vida. Padre, oramos en esta noche. Pedimos que tu palabra, Señor, sea clara, sea específica, y que hables a nuestro corazón, Señor, las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Que hoy podamos entender, Señor, lo que significa vivir, operar, movernos con los cielos abiertos sobre nuestra vida, Señor. Que esta palabra venga a exaltarte y a glorificarte solamente a ti, Señor. Que tú seas el único que reciba toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, quiero que vaya a su Biblia y veamos algunos versículos, del versículo 38 en adelante, donde en ese pasaje de la Biblia encontramos que le llegó el tiempo a Jesucristo de empezar a reclutar a aquellos que en un principio serían llamados los seguidores de Cristo. Y después de un tiempo esos seguidores se convirtieron en los discípulos de Jesús. Y pasando los meses, los años, y con el tiempo, esos que un día fueron discípulos, un grupo muy reducido de 12 llegó a ser los apóstoles del Evangelio. Pero en ese tiempo en el cual Jesús había de reclutar a sus discípulos, Juan capítulo 1, versículo 38, si lo pueden poner acá en el proyector, Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante, habla en esta parte de la historia, habla de un hombre llamado Natanael, que estaba ahí sentado bajo la sombra de un árbol. Y cuando le mandaron a hablar, dice, y volviendo Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde mora? Sigan más adelante. Juan capítulo 1 le dije, ¿verdad? Versículo 38 en adelante, y dice, bueno, síguele pasando más. Vamos a brincarnos 40, más 42. Más, oiga, ¿no sería ese? Ok, ahí está, 45. Bueno, regrésate al 44 para entender el contexto. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahora sí, síguele. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces dice ahí que Natanael dudó. Él tuvo ciertas dudas y él preguntó y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la respuesta de Felipe fue, ven y ve. Ven y comprueba que lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es una realidad. Y entonces Natanael se levanta y va a ver dónde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo vio, que se acercaba, Jesús habló de Natanael. Y esas son las palabras que nosotros quisiéramos que Jesús hablara acerca de nosotros. Que Jesús diera testimonio acerca de quiénes somos y de lo que es nuestra vida. Y dice que Jesús habló de Natanael diciendo, he aquí un varón israelita, un verdadero varón israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, Señor, ¿de dónde es que tú me conoces? Nunca hemos platicado, la primera vez que te veo. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de aquella higuera, dice el Señor, yo te vi. Y sabe, esto nos enseña que Dios nos conoce. Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando Jesús ve a Natanael, dice, he aquí un verdadero varón israelita en el cual no hay engaño. ¿Diría eso el Señor de nosotros? He ahí un verdadero varón, si es que me ve a mí o si es que te ve a ti. Aguas porque en él hay engaño. Aguas porque en él hay falsedad. Pero de Natanael Jesús dijo, un verdadero varón israelita. Y dice, le dijo, ¿de dónde me conoces? Síguele versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Y entonces mire lo que Jesús le responde a Natanael. Dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Ahí Jesús empieza un parteaguas en lo que fue una vida sin Cristo y lo que ahora sería una vida en Cristo. Y nuestra vida, al igual que la de Natanael y de la de muchos aquellos que hemos creído en Jesucristo, nuestra vida, la historia de nuestra vida se parte en dos. Lo que éramos antes de Jesús, una vida sin Dios, una vida sin esperanza, y lo que es nuestra vida a partir de que recibimos a Cristo. Y mire lo que Jesús dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. Y le dijo, y esto es de lo que yo quiero hablarte en esta noche: de cierto os digo. Y le estaba hablando a todos, no solamente a Natanael: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan, que ascienden y descienden del cielo sobre el Hijo del Hombre. Y estas palabras que el Señor Jesús le dijo a Natanael son las mismas palabras que tienen efecto para nosotros el día de hoy. Esta declaración profética que Jesús le estaba diciendo a Natanael anticipaba un tiempo en los cuales indudablemente los cielos se abrirían. ¿Por qué Jesús usó esa palabra? De aquí en adelante veréis los cielos abiertos, ángeles que suben y ángeles que descienden. ¿Sabe? Para los judíos, para el pueblo de Dios de aquel entonces, del Antiguo Testamento, era importante para ellos que los cielos permanecieran abiertos sobre sus vidas. Para ellos no era nuevo. Ellos entendían el concepto claro de lo que era ser los cielos abiertos. Para nosotros nos cuesta entenderlo, pero hoy la palabra va a ser revelada a nuestro espíritu y vamos a entender muchas cosas. Cuando la Biblia habla de cielos abiertos, está hablando de las bendiciones de Dios. Ángeles que suben, pero también ángeles que descienden. ¿Qué puede hacer un ángel cuando sube y cuando ese ángel o otro ángel desciende? ¿Qué se imagina usted? Si usted está en el primer piso, vamos a hablar de allá afuera, y yo le digo a la secretaria: oye, sube a la oficina. Es con un propósito que tiene que subir, a traerme un documento para firmar, a traerme una ofrenda que algún buena oveja pudo haber. Esto es para el pastor, entréguenselo. A traer algo que requiero o que necesito o que alguien trajo. Entonces, cuando alguien que está arriba desciende, es porque trae algo. ¿Lo puede entender usted así? Y eso es a lo que Jesús se refería, y por eso usó esa expresión: de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Cielos abiertos representan bendiciones. Dios dijo estas palabras hablando de cielos abiertos, y quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 28 y veamos dos versículos, el 11 y el 12. Deuteronomio capítulo 28 versículo 11 dice, está hablando de las bendiciones de obedecer a Dios. Dice ahí el encabezado del capítulo 28 de Deuteronomio. Algunas Biblias los traen como encabezados. Dice: consecuencias de obedecer a Dios. Y dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Sabe que hay gente que está peleado con este tipo de enseñanza? Cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de abundancia, pero es el evangelio completo. No podemos dejar de hablar cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y dice: el Señor te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor le juró a tus padres que les había de dar. Ahora subraye lo que dice a continuación: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Dónde está el buen tesoro del Señor? Te abrirá Jehová su buen tesoro, dice ahí, el cielo. Entonces entendemos por la palabra de Dios que el cielo contiene los tesoros de Dios.
Las cosas que Dios ha guardado, ha diseñado, ha hablado que son para nosotros. Cosas que Dios ha asignado para tu vida y para mi vida. El Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Uno puede decir, bueno, está hablando de agricultores. Pero mira lo que dice a continuación. Y para bendecir, ¿qué quiere bendecir Dios? Toda obra de tus manos. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú estás involucrado, que es de acuerdo a los planes de Dios, hay una promesa. Dios quiere bendecir toda obra de tus manos. Y luego dice, y prestarás a muchos, pero tú no pedirás prestado. ¿Cuántos piden prestado? Prestarás a muchos, pero también tenga cuidado a quien le presta, Aprovecho este espacio para decirle una vez más, no preste dinero. Cuando usted presta dinero y no le pagan ese dinero, usted tiene atada a esa persona hasta que no le pague. Y esa persona está atada a usted hasta que no le pague. Y ni esa persona podrá ser bendecida hasta que sea libre de esa deuda, ni usted será bendecido, o al menos no como el Señor dice, hasta que esa deuda sea saldada. Muchas veces, escuche, para los que les gusta prestar y luego no les pagan, muchas veces va a tener que olvidar esa deuda y decirle a ese hermano que un día le pidió prestado, que usted de buena gana, yo te presto, ahí está mi tarjeta, sácale y luego ahí me vas pagando mensualidades. Si no le han pagado, usted está atado a esa persona que le debe. Y muchas veces va a tener que perdonar esa deuda para desatarse y desligarse de ese deudor que le tiene atado a usted. Si no quiere meterse en problemas, no preste dinero. Quiere bendecir a alguien, dígale, no tengo lo que me pides, pero tengo esta ofrenda que te puedo dar, no me debes nada, úsala y oramos para que Dios la multiplique. Dígale al que está a su lado, no prestes dinero. Cuando prestas dinero y cuando pides prestado dinero, siempre termina mal esa relación de amistad. ¿Ok? Yo ni a mi suegro le prestaba. Ella lo sabe. Ni ella le prestaba a mi familia. Porque desde que nos casamos hicimos un pacto ella y yo. Ni a tu familia ni a mi familia les vamos a prestar. Si tenemos para darles, para bendecirles, lo haremos. Muchas veces mi suegro me pidió la firma de aval para sacar dinero, un préstamo directo, no sé cómo se llamaban antes. Yo le dije, suegro, me va a perdonar, ni modo que me quite a su hija, ya estoy casado con ella, pero no le puedo dar la firma. Pero es que mira que yo, no. Un día mucho antes de que mi suegro falleciera, mi esposa llegó al banco y le dice al gerente, oye, aquí hay un papel que tu papá me pidió que hiciera, donde tú firmas de aval, donde tú vas a venir a firmar el documento para soltarle un crédito. Y dice mi esposa, no, yo no he dicho nada de eso. Sí, míralo, aquí está, te lo iba a llevar. No. Me habló, oye Juan, no, dile a tu papá que no. Tenga cuidado. Los asuntos de dinero son peligrosos cuando no lo sabe manejar bien. Pero seguimos con el tema. En este capítulo que nos habla de cielos abiertos, habla del tesoro que está en los cielos y que Dios quiere derramarlo sobre nosotros. Y la única manera que Dios lo va a hacer, o la única manera en que tú y yo seremos beneficiados de esos tesoros, grandes tesoros que hay en el cielo, es cuando los cielos se abran sobre nosotros. Porque entonces va a haber ángeles que van a descender y van a ascender y van a traernos a nosotros en lo espiritual, en esa dimensión de lo espiritual. Van a venir las bendiciones de Dios. No las vemos con los ojos naturales, pero llegará el día en que se van a manifestar. Bendito sea el Dios de nuestros padres, dice la Escritura, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay una bóveda en el cielo, para que lo pueda ver en esa ilustración. Hay una bóveda en el cielo que contiene los tesoros que nuestro Padre Celestial ha dicho que es para nosotros. Y la única manera en cómo ese tesoro vendrá a tu vida es cuando los cielos se abran.
Y cuando ángeles desciendan y traigan lo que un día el Padre asignó que era para ti. Entonces es importante que tú sepas y entiendas que estás caminando con cielos abiertos. O también pudiera ser que pudieras estar caminando con cielos cerrados. Porque así como los cielos abiertos representan una bendición, los cielos cerrados representan que las cosas irán mal. Deuteronomio capítulo 28, versículo 23 y versículo 24 habla de las consecuencias de la desobediencia. Y dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 28, verso 23. Y los cielos, otra vez hace mención de los cielos. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá haber ocasiones que por causa de la desobediencia los cielos se cierren. Y vengan a ser como cielos de bronce, duros. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Nada puede producir. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos, fíjese, descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces dígale al que está a su lado, procura que los cielos estén abiertos sobre tu vida. Por eso en los tiempos de Jesús, cuando Jesús habla con Natanael y tiene esta conversación, el pueblo sabía la importancia que era que los cielos fueran abiertos. Y a mí me llama la atención porque Jesús le dice a Natanael, de cierto os digo que desde este día, a partir de este momento, a partir de este tiempo, de esta temporada, le dice Jesús, verán los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, porque hubo un tiempo en el Antiguo Testamento, hubo un lapso de tiempo desde que se habló la última palabra profética en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, hasta el tiempo en el que llegó Jesucristo y empieza a realizar su ministerio. Hubo un lapso de tiempo de casi 400 años o más, en los cuales Dios no habló, en los cuales no hubo profeta que hablara la palabra de Dios. 400 años de oscuridad espiritual. Por eso cuando Jesús llega delante de Natanael dice, a partir de hoy los cielos volverán a abrirse. Porque hubo generaciones que vivieron con cielos cerrados. Por eso en esta introducción que Jesús le da a sus discípulos, a los que serían sus apóstoles después, Jesús les anticipó esos tiempos gloriosos que habrían de venir. Y no solamente sobre Jesús, sino además sobre la vida de aquellos que un día creeríamos en Él. Sobre aquellos que un día le confesarían a Él como Señor y como Salvador. Quiero hablarte de una experiencia que tuvo Jacob o Jacobo, el hijo de Isaac, pariente de Abraham. Él tuvo una experiencia. Él una noche, cansado de huir de su hermano Esaú, por haberle robado la primogenitura, su hermano pues quería darle cuello y luego estuvo ahí con su suegro y bueno, pasaron tantas cosas. Pero en Génesis capítulo 28, quiero que lo pongan ahí en el proyector, hubo una noche que Jacob, cansado de andar, se quedó dormido. Y en ese dormitar él tuvo una visión. Él vio una escalera grande, que un extremo estaba en la tierra y otro extremo tocaba los cielos. Y en ese extremo que tocaba los cielos, ahí estaba Dios. Y mire lo que pasó. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Bérseba y se fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había metido o puesto. Y tomó de entre las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera una roca y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Soñó
Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí una vez más, cada vez que los cielos se abren, algo sucede. Ángeles de Dios que subían y bajaban, que subían y descendían por esa escalera. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí, dice el Señor, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, le dice el Señor, porque no te dejaré. Quiero que subraye eso: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. No te dejaré hasta que se cumpla el propósito por el cual yo te he escogido, por el cual yo te he hablado. Ahora imagínese usted la escena de Jacob teniendo esta visión. El cielo se le abrió, pero antes de que el cielo se le abriera, hay una revelación ahí. Y en esa revelación vemos que Jacob escogió algunas piedras, las puso como cama, y hubo una piedra en la cual él recostó su cabeza. Ahora eso a nosotros en estos tiempos nos habla de que la piedra o la roca es Cristo. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la piedra angular sobre el cual el fundamento de nuestra vida debe de estar puesto. Y dice que Jacob descansó sobre esa roca. Cuando tú y yo aprendemos a descansar en Jesús, cuando tú y yo aprendemos a descansar en la palabra de Dios, es entonces que los cielos se van a abrir. Jacob no se había dado cuenta de la realidad espiritual que él estaba viviendo hasta que se le reveló a su vida. Usted y yo ya tenemos los cielos abiertos, porque fue lo que Jesús hizo a través de la cruz. Son uno de los méritos que Cristo hizo a través de la cruz del Calvario. Por eso le dijo a Natanael y a los que estaban allí: de cierto os digo, que a partir de este día verán cielos abiertos. Y usted y yo somos bendecidos, beneficiados por lo que hizo Jesús en la cruz. No solamente nos dio salvación, no solamente nos dio vida eterna, no solamente perdonó nuestros pecados, sino tantas cosas que sucedieron en esa cruz. Y una de ellas es que a partir de ese momento los cielos fueron abiertos. Pero tú y yo tenemos que asegurarnos de caminar en esa revelación de que los cielos están abiertos sobre nuestra vida. Esa verdad de Dios tiene que ser revelada a tu vida. Y tienes que aprender, o tenemos que aprender, a descansar en la palabra, a descansar en la roca que es Jesús, a descansar en las promesas que Él ya habló. Por eso Jacob se recostó en esa roca. Cuando tú y yo descansamos en la palabra, cuando tú y yo descansamos en esa piedra angular que es Jesucristo, Dios empezará a darte sueños y visiones. Empezarás a soñar, empezarás a tener revelación, pero sobre todo empezarás a operar como opera el cielo en la tierra. Son cosas que a veces no entendemos. Cuando el cielo se abre en nuestra vida, hay una conexión que se establece. Y esto es algo poderoso que tenemos que entender. Cuando el cielo se abre sobre mi vida y se abre sobre tu vida, hay una conexión. La escalera que vio Jacob en ese sueño, en esa visión, representa a Cristo en nuestra vida. Porque fue lo que vino a hacer Jesús. Fue a conectarnos a nosotros con el cielo. Esa es parte de la obra redentora de Jesús. Conectar lo terrenal con lo celestial.
conectar los hijos de Dios con el Padre Celestial. Porque a causa del pecado hubo 400 años de silencio. No había conexión entre el cielo y la tierra. Jacob en la tierra, Dios en el cielo. Se había abierto un portal de bendición. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, trayendo los recursos que en ese momento Jacob necesitaría. Ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, le dijo Jesús a Natanael. Ángeles que subían y descendían trayendo los recursos que Jesús necesitó para operar en esos 3 años que duró su ministerio. Yo le pregunto en esta noche, ¿necesita usted algún recurso del cielo para poder operar en su vida? Para poder moverse con libertad en su vida, en lo que esté haciendo, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en lo que sea que usted esté haciendo. Yo necesito recursos del cielo. Yo se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. Yo no dependo de la ofrenda que la iglesia me da. Es bienvenida, es bien recibida, me bendice. Pero aun cuando ha habido ocasiones en que no ha habido para una ofrenda del pastor lo que le corresponde por mes, yo vivo de lo que yo siembro en el reino de Dios. El viaje a Juchitán costó. Hubo empresas que pusieron recursos, hubo empresas que pusieron las cosas que se llevaron y todo eso, pero también tuvimos que poner de nuestro dinero. Tuvimos que sembrar en aquella tierra de Juchitán, porque sabíamos que al sembrar en aquella tierra estábamos sembrando en el reino de Dios. Entonces yo, y al igual que usted, debemos depender no de un sueldo, no de unos honorarios, sino de la cosecha de lo que hemos sembrado. Dile al que está a tu lado, aprende a sembrar. Aprende a sembrar, porque llegará el día en que vas a cosechar. Ahora, si no te gusta lo que estás cosechando, pues échale un ojo a lo que estás sembrando, porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Jacob tomó la piedra. La piedra representa la palabra, y sobre esa piedra él puso su cabeza. Y esa piedra la puso como una señal. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Tomar la palabra que Dios nos ha dado y hacer un pacto con la palabra y decirle: Señor, yo voy a creer a lo que tú has dicho. Yo voy a creer a lo que tú has establecido. Y eso hará que los cielos permanezcan abiertos. Eso hará que los cielos no se cierren como hierro o como bronce sobre tu cabeza. Y esa fue la experiencia que tuvo Jacob cuando descansó. Yo te pregunto en esta hora, ¿sobre qué estás descansando tú? Sí, sobre la cama, sobre el colchón, sobre la almohada que tienes, pero hablando en lo espiritual, ¿sobre qué estás tú descansando? ¿Descansas sobre la cuenta del banco que tienes? ¿Descansas sobre el préstamo que están por darte o por resolverte? ¿En qué estás descansando? ¿En el abogado que te lleva tu caso? ¿En el psicólogo que te está atendiendo? ¿Sobre qué descansamos, amada iglesia? ¿Sobre el médico que te va a dar un diagnóstico o los resultados que te van a dar? El único que puede abrir el cielo es Cristo, y ya lo abrió desde el día que él habló con Natanael. Desde ese día verán los cielos abiertos y verán ángeles que suben y ángeles que descienden. Ahora quiero terminar rápidamente con esto, ya son 9:10. Pero en ese sueño o en esa revelación que tuvo Jacob de los cielos abiertos y de esa escalera, hubo 3 promesas que Dios le dio a Jacob. Y con esas 3 promesas yo quiero terminar. Número 1, Génesis capítulo 28 en el versículo 13, la última parte del versículo 13, si lo puede leer ahí en su Biblia o lo pueden poner acá en el proyector.
Lo primero que Dios le dio a Jacob con esos cielos abiertos fue provisión. Diga conmigo, provisión. Génesis capítulo 28, versículo 13, la última parte, le dice Dios a Jacob: la tierra en donde tú estás te la daré a ti y a tu descendencia. Está hablando de provisión. No se refería a un pedazo de tierra, no se refería a hectáreas, sino se estaba refiriendo a lo que aquella tierra había de producir. Se estaba Dios refiriendo al fruto que aquella tierra produciría. Yo te la voy a dar a ti, le dice Dios a Jacob. Y no solamente a ti, sino también a tu descendencia. Cuando los cielos se abren sobre tu vida, hay una provisión de Dios que viene de lo alto. Ángeles que descienden trayendo la provisión de Dios. Y no solamente llega a ti, sino que va a tu descendencia. Cielos abiertos. Qué importante es entender que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que sustenta nuestra vida. No es lo que la gente pueda darnos, como le dije hace un momento, es lo que yo siembro, es lo que yo planto para el reino de Dios, lo que me va a mantener, lo que me va a sostener. Los principios que aplicamos y ponemos por obra. La Biblia dice que Él es Jehová Jireh, el Dios que todo lo provee. Él es el Dios de toda suficiencia. Él le proveyó a Abraham y le proveyó a Isaac en los tiempos de hambre. Mientras todos descendían a Egipto, Dios le dice a Abraham y a Isaac: tú quédate en esta tierra, porque aquí te voy a bendecir. Cielos abiertos. Y ahora Dios le estaba diciendo a Jacob: a ti te daré toda esta tierra, a ti y a toda tu descendencia. Entonces lo primero que hay, lo primero que sucede cuando hay cielos abiertos sobre tu vida, sobre mi vida, es que viene la provisión de Dios. Ángeles que descienden con lo que Dios habló que sería para ti. Número 2, en los cielos abiertos hay protección. Dios le dice a Jacob, Génesis capítulo 28, en el versículo 15, le dice Dios a Jacob: te guardaré por donde quiera que tú vayas. No solamente en Ciudad Mante, sino en Juchitán. No solamente en el Mante o en aquella ciudad lejana de Oaxaca, sino en todo el trayecto de ida y de regreso. Cuando los cielos están abiertos, no solamente hay provisión, sino que también hay protección. Dios es nuestra fuerza, sí, pero dice la Biblia que Él también es nuestro refugio. Él nos guarda, Él nos cubre, Él nos protege. Él es nuestro escondedero fiel. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y el salmista mismo responde: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hay provisión, sí, pero también hay protección. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío y mi libertador. Número 3, cuando están los cielos abiertos y ángeles que suben y descienden, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Le dice Dios a Jacob, Génesis capítulo 28, la segunda parte del versículo 15. Le dice Dios a Jacob: no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti, hasta que haya cumplido lo que yo hablé que tú harías. Y qué tremendo es saber eso, que no importa lo que esté pasando a mi alrededor, Dios promete cumplir su propósito en mi vida. No es lo que yo desee, no es lo que yo anhele, porque al final de cuentas lo único que Dios va a respaldar es su propósito en nosotros. Dios nunca respaldará tus planes si tus planes no están ligados a la voluntad de Dios. Eso tienes que entenderlo bien. Dios nunca va a proveer, los cielos nunca se abrirán para que los ángeles desciendan con la provisión de Dios si lo que tú estás haciendo no es de Dios. Se cierran los cielos, cielos de bronce sobre tu cabeza.
Procura con diligencia saber que lo que tú estás haciendo, Dios está involucrado allí. Porque si no, entonces serán cielos de bronce y la tierra será de hierro. Él cumplirá su propósito en mí, no importa lo que suceda. A veces como que pasan los años y nos vamos haciendo viejos. Nos cuelga la piel, nos cuelga el pellejo, nos salen canas, aunque nos las pintemos, siguen saliendo. Y tal parecería que lo que Dios un día habló para mi vida o para tu vida no se está cumpliendo. Pero cuando los cielos están abiertos sobre tu vida, no importan los años que hayan pasado. Aunque tal pareciera que Dios no está cumpliendo, aunque tal pareciera que nos hacemos viejos, el plan de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Moisés tenía 85 años cuando comenzó a cumplir el propósito de Dios. 85 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Le anda rascando a la edad que tenía Moisés? Caleb, a los 80 años, le dieron la tierra que había de conquistar. Le dijo Josué: Caleb, esta es la tierra que te toca. Ahí está el cananeo, ahí está el jebuseo. Esta es la parte que Dios te da como herencia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Caleb a los 80 años? Dame esa tierra, le dice a Josué, que yo la voy a conquistar. Tal era mi fuerza cuando tenía 40 años. La misma fuerza es la que ahora tengo a los 80 años. Y a los 80 años Caleb conquistó esa tierra. No importa la edad que pase, Dios va a cumplir el sueño sobre tu vida. Abraham casi tenía los 100 años, un siglo de edad. Y a los 100 años se cumplió la promesa de Dios que le habría de dar un hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. 100 años pasaron. Y usted a veces se desespera porque le pide al Señor que le dé algo y apenas tiene un año de congregarse o tiene meses de asistir a la iglesia, meses o semanas de estar orando, y usted dice: no, Dios no me quiere, Él no me ama, Él no ha respondido. 100 años pasaron con Abraham. A Noé le llevó 100 años terminar el arca. Desde el día que Dios le habló a Noé y le dijo: prepárate un arca, porque haré descender lluvia sobre la tierra y morirá todo ser viviente, así como de hombres como de animales. Y la Biblia registra que le llevó a Noé 100 años construir el arca. Cada mañana, cada día que despertaba Noé, cada tabla que él clavaba para hacer ese arca, Noé veía cómo pasaban las semanas, los meses, los años. Y Noé quizás pudo decir: yo creo que lo que Dios dijo no lo cumplirá. Yo creo que lo que Dios dijo fue mentira, fue una emoción mía. Hasta que el día que el arca se cerró y que Dios hizo brotar la lluvia, o hizo brotar el agua, o las fuentes de agua se abrieron. Y lo que Dios un día le dijo a Noé, llegó el día que se cumplió. Dios cumplirá su propósito en mí. No importa lo que suceda alrededor, no importa lo que usted esté pasando, Dios cumplirá su propósito. ¿Lo puede creer? Dígale al que está a su lado: Dios va a cumplir el propósito en mí. Aunque no lo creas, dígaselo, porque a veces no se lo cree. Aunque no lo creas. Mire, Sansón, ¿sí se acuerda de Sansón? Un chavo que iba al gym. No, no es cierto. Estaba mamey. Pero Sansón, a pesar de su desobediencia, escuche bien esto, a pesar de su rebeldía, el día que Sansón murió a causa de la desobediencia, aún en el día de su muerte, Dios cumplió su propósito en él. El llamado de Sansón, que significa, creo, pequeño sol o libertador, el llamado de Sansón era liberar o libertar al pueblo de Dios de los filisteos. Y durante la vida de Sansón, mientras el Espíritu de Dios estaba con Sansón, las fuerzas que venían sobre él, él mató a cientos y a muchos, miles de filisteos con una quijada de burro. La Biblia registra que mató a cientos de ellos con una quijada de burro. ¿Qué no podrá hacer Dios con un burro completo como tú o como yo? Pero llegó el día que Sansón desobedeció.
Es que a veces pensamos que Dios no nos puede usar. Usó una burra de Balaam, de un profeta, para hablarle al profeta. Que no pueda Dios usarte a ti. ¿Sabes qué? Yo te reto que antes que termine este año del 2017, abre tu casa para una célula de hogar, para un estudio bíblico. Es que no sé, pastor, pues vas a aprender. Y no jales gente de otras células, por favor. Porque luego ahí se andan quitando, es que esas iban conmigo y ahora me las quitó la hermana. No, gente nueva, tu colonia, tus vecinos, tu familia. No jales gente de la iglesia. La vas a llenar bien rápido, darles carne asada y ¡pum!, se llena tu casa. No, invita gente nueva. Es un reto, es un desafío que yo te pongo, de veras. Delante del Señor te lo digo, abre tu casa para que se dé un estudio bíblico. Tú no lo tienes que desarrollar. Tú no tienes que ponerte, ay Señor, ¿qué les voy a hablar? A ver, Señor, Tim Marín, no, te lo vamos a dar. Tú solamente lo tienes que ver, leer, entenderlo, saber lo que Dios está hablando y luego lo transmites, así de simple. Y si alguien te hace una pregunta y no la sabes, dile, espérame, la próxima semana te tengo la respuesta. Y ven conmigo, oiga pastor, me preguntaron que si el fulanita de tal o la muñequita que tienen, yo te daré una respuesta. Pero no tengas miedo. Dios quiere cumplir su propósito en ti. Y fue lo que hizo con Jacob. Cuando los cielos se abrieron, Dios le dio estas 3 promesas a Jacob. Te voy a bendecir. Te voy a dar provisión a ti y a tu descendencia. Los ángeles subían y bajaban y le traían a Jacob en lo espiritual todo lo que Dios había dicho para Jacob. Te voy a proteger. Ángeles subían y bajaban y resguardaban la vida de Jacob. Voy a cumplir lo que he dicho, Jacob. Ángeles subían y bajaban y rodeaban a Jacob en lo espiritual, de lo necesario para que el propósito de Dios se cumpliera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Se la va a guardar en la bolsa? ¿Le entrará por un oído? ¿Le saldrá por el otro? ¿Será una reunión más de otro miércoles más? ¿O va a empezar usted a caminar? ¿Va a empezar usted a moverse en esa dimensión de cielos abiertos sobre su vida? Es mi oración como pastor de esta iglesia, que usted se mueva con cielos abiertos. Dios ya prometió, Jesús ya lo prometió, ya los abrió. Ahora es tú y yo que entremos en esa dimensión profética de lo que Dios ha hablado, de lo que sería caminar sobre cielos abiertos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y Señor, te pedimos en esta noche que esta palabra que hemos hablado, que esta revelación que hemos transmitido de tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento, alumbre la sabiduría que viene de lo alto sobre nosotros. Que todo conocimiento humano, finito, que pudiéramos haber tenido acerca de ti y del cielo, Señor, que ahora lo podamos entender en esa dimensión, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque los cielos, desde el día que Jesús vino a la tierra, se han mantenido abiertos sobre aquellos que somos tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos permitas ver con ojos espirituales y que podamos movernos en esa dimensión, en ese portal que se ha abierto, donde tú estás en los cielos, sentado en tu trono, Señor, y que ángeles vienen, suben y descienden, Señor, trayendo la provisión a nuestra vida, trayendo la protección sobre nosotros, pero también trayendo los recursos que necesitamos para que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Gracias por esta palabra. Dele gracias al Señor. Póngase de pie. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre, por lo que has hablado. Gracias por tu palabra, que hoy entendemos que es la roca sobre nuestra vida y que sobre ella es que debemos aprender a descansar, como lo hizo Jacob, para que pueda haber sueños, visiones y revelaciones de que los cielos estarán abiertos en nuestra vida. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Levante sus manos. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos, a cada uno que ha recibido esta palabra con toda sencillez y con toda mansedumbre. Los bendigo en el nombre de Jesús.
Y declaro, Señor, no que los cielos se abrirán porque ya están abiertos, sino que a partir de hoy, con esta revelación, ellos podrán caminar viendo y sintiendo cielos abiertos sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.